¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estamos en Mendeley Class, la mejor plataforma. Soy la profesora Lisanga y estamos en anatomía. Continuamos con el tema de célula, compañero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Célula, muy bien. Hoy ya nos toca hablar de los organelos. Organelos con membrana y organelos sin membrana, ¿ya? Los más sencillitos, creo que vamos a ir por ellos primero. Los organelos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los organelos sin membrana, ¿ya? Que son los ribosomas y los centrosomas. Los ribosomas creo que son viejos conocidos, no sé si te recuerdas los ribosomas, ¿sí? A ver, mira, te los presentaré. Los ribosomas estaban hechos de ARN ribosómico del nucleolo, ¿sí? ARN ribosómico del nucleolo y proteínas que venían del citoplasma. A ver, checa, mira. Mira, en el núcleo, sabes que hay una parte más oscura que se llama nucleolo, ¿ya? Entonces, ese nucleolo, ¿por qué es más oscuro? Porque su ADN tiene los genes para fabricar el ARN ribosómico. Y ese ARN ribosómico se junta con proteínas que vienen del citoplasma y va a originar las subunidades de los ribosomas. ¿Sí? O dicho de manera más sencilla y directa, en el nucleolo se forman los ribosomas. Bueno, con el ARN fabricado aquí y con proteínas que vienen del citoplasma, ¿ya? Ya sabes, el nucleolo es, digamos, el padre de los ribosomas, ya está, ¿no? Y los ribosomas están hechos de ARN, ribosómico obviamente, más proteínas, ¿sí? ¿Y te acuerdas qué hacían los ribosomas? A ver, dime, ¿qué hacen los ribosomas? Ya te he dicho ya que son viejos conocidos nuestros. ¿Qué hacen los ribosomas? ¿De qué se encargan? ¿Qué hacen? A ver, ¿alguna idea? Sí, sí lo sabes, amiga, sí lo sabes tú. ¿Qué hacen los ribosomas? Claro, pues, síntesis de proteínas. Los ribosomas se encargan de la fabricación de las proteínas. Muy bien, así es. Más detalles de los ribosomas. Bueno, que hay básicamente dos tipos, ¿no? Los ribosomas primitivos, chiquititos, los ribosomas 70S, de las células procariontes, de las bacterias, ¿no? Mira, 70S que tienen dos subunidades, la unidad 50 y la 30S, ¿ya? Ahora, no te preocupes si no suma, tú dirás, profesor, para acá 53 no suma 70, profesor. ¿Ya? No, es que esta unidad S es una unidad de sedimentación, no es algo que se pueda sumar directamente como masa o volumen, no. Bueno, ya no importa. Y nuestros ribosomas eucariontes, o sea, los nuestros, los modernos, los últimos modelos, son ribosomas más grandes, 80S, y sus subunidades por separado son 60 y 40. ¿Ya? Son 60 y 40. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿sabes qué? Mira, recientemente se pensaba que solo había dos tipos de ribosomas, ¿no? Los 80 y los 70, ¿sí? Ribosomas eucariontes y ribosomas procariontes. Pero, o sea, últimos estudios han visto que los ribosomas de las mitocondrias no eran exactamente los procariontes, o sea, no eran 70S, habían sido más chiquitos y más primitivos todavía, ¿sí? De manera que actualmente se acepta un tercer tipo de ribosomas más chiquitos, ribosomas 55S, que serían los mitorribosomas, o sea, los ribosomas de las mitocondrias, y también los plastorribosomas, o ribosomas de los cloroplastos. Mira lo que te estoy diciendo. Mitocondrias y cloroplastos son lo que llaman organelos semiautónomos, que se piensa que antes eran bacterias que se metieron al interior de la célula, ¿ya? Y que ahora se han quedado a vivir ahí, ¿sí? Y parece que es cierto, ¿eh? Porque mira, tienen su propio ADN, sus propios ribosomas, más primitivos todavía, ni siquiera son 70S, son 55S, ¿ya? O sea, parece que sí, efectivamente, no eran unas bacterias primitivas que se metieron al interior de otras células. Pero bueno, ya sabes, ¿eh? Los mitorribosomas y los plastorribosomas son diferentes, son más chiquitos todavía, son 55S. ¿Sí? Entonces habrían tres tipos de ribosomas prácticamente. ¿Y qué más? Se ha descubierto también que para que estos ribosomas puedan estar, sus subunidades mayor y menor, puedan estar unidas y puedan estar trabajando, se requiere magnesio. Se ha encontrado que cuando disminuye el magnesio, las unidades se separan y el ribosoma ya no funciona, ¿ya?
Bien, listo. A ver, continuemos entonces. Ya, mira, chévere. Cuando los ribosomas están libres, dice que las proteínas que fabrican las dejan libres en el propio citoplasma. Entonces, ¿qué se dice? Que los ribosomas libres fabrican proteínas citoplasmáticas para la propia célula, ¿ya? Para la propia célula. Claro que lo hacen en grupitos. Los ribosomas solitos no trabajan en grupitos. Un grupito de ribosomas agarran toditos en mancha a una cadena de ARN mensajero. ¿Ya? A una cadena de ARN mensajero. ¿Sí? No sé si se entiende la idea, mira. ¿Ya? Es una cadena de ARN mensajero y toditos estos ribosomas en grupito le están leyendo a la vez. Este grupito de ribosomas trabajando con una cadena de ARN mensajero se llama polisoma. ¿Ya? Polisoma. Entonces, ¿qué cosa es un polisoma? Un polisoma, joven, es un conjunto de ribosomas más una cadena o helicoide de ARN mensajero. ¿Estamos claros, compañero? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya sabes, lo que estoy diciendo es que los ribosomas, como cualquier trabajador, no les gusta trabajar solitos, así trabaja en mancha, en grupito, ¿ya? En grupito, en cuadrilla. Entonces, esta cuadrilla de ribosomas, los cuales todavía están leyendo a una cadena de ARN mensajero, se llama polisoma. Pues te digo, ¿no? Que el polisoma es un conjunto de ribosomas más una cadena helicoide de ARN mensajero. Mira, ahí es un polisoma, ¿no? Mira todos los ribosomas y el helicoide de ARN mensajero. ¿Ya? Y de los otros ribosomas, pues ya hemos hablado, ¿no? Los que estaban capturados por el rugoso. Los ribosomas libres fabrican proteínas citoplasmáticas. Los ribosomas unidos al rugoso fabrican proteínas que van a ser exportadas por la célula hacia el exterior. ¿Ya? Ahí está, mira. El retículo rugoso, mira cómo los ribosomas capturados están fabricando proteínas para que esté rugoso, después lo pase al aparato de Golgi y para que estas proteínas sean exportadas, ¿no? Exportadas. ¿Listo, compañero? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya te dije que es un polisoma, la diferencia entre libres y unidos. Ya, creo que podemos pasar a la siguiente. Mira, la función de los ribosomas, pues ya hemos quedado, ¿no? Que junto con el transferencia y mensajero, pues fabrican las proteínas, ¿no? Ya, mira, ahí están los ribosomas. Este es el mensajero que contiene los codones. Estos son los ARN de transferencia que contienen los anticodones. Aquí está la cadena de aminoácidos que está formando, ¿ya ves? ¿Sí? Bien. Ahora, pregunta, ¿habrá células sin ribosomas? ¿Existen células sin ribosomas? Bien, en primer lugar, toda célula, toda célula necesita proteínas. Entonces, parece que no es posible que una célula sin ribosomas pueda funcionar. En principio, toda célula, como necesita proteínas, debe tener ribosomas. Pero algunas células los han perdido. ¿Ya? Básicamente porque, bueno, llega un momento en que a ciertas células ya no les interesa nada. Solo les interesa cumplir su función hasta donde aguanten sus proteínas. Por ejemplo, es el caso del espermatozoide. El espermatozoide es un kamikaze, ya no le interesa su vida. Ya no necesito ribosomas. Para los 2 días que va a vivir, dice, ya solo me interesa llegar donde tengo que llegar y ya está. El espermatozoide no tiene ribosomas. Profe, pero ya no va a poder fabricar proteínas. Sí, ya no le interesa, total, le quedan 2 días de vida, o 3 a lo sumo, ¿no? Otro que no tiene ribosomas, porque va a vivir hasta que sus proteínas aguanten, porque ya no va a poder fabricar nuevas, es el glóbulo rojo. ¿Ya? El glóbulo rojo llega un momento en que pierde sus ribosomas, ¿sí? Y ya no va a poder fabricar más proteínas, y bueno, solo va a vivir hasta donde las proteínas que tiene le aguanten, hasta donde le den. ¿Sí? A ver, pregunta, ¿alguien se acuerda cuánto es la vida útil de un glóbulo rojo? ¿Sí? ¿Por qué no va a vivir más, profesor? Porque bueno, se le acaban las proteínas, y como ya no tiene ribosomas, a ver, pregunta,
¿Quién se acuerda cuánto es la vida útil de un glóbulo rojo? Ya, por ahí alguien debe acordarse. 120 días, claro que sí, así es, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo con las proteínas que tiene va a aguantar 120 días. Como no tiene ribosomas, ya no va a renovar. El espermatozoide tampoco tiene ribosomas y ya pues para los 2 o 3 días que te quedan, también, ¿no? Ya ves, entonces como verás, algunas células ya no tienen ribosomas porque los han perdido, ¿no? Bien. Ahora el otro organelo sin membrana. El otro organelo es el centrosoma o citocentro. El centrosoma o citocentro, ¿ya? La palabra centrosoma, a ver, analízala conmigo, centrosoma, cuerpo del centro. Así que es el centro celular, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque está en el centro, porque esta cosa está justo en el centro de la célula. ¿Por qué? Porque es, digamos, es el organelo que organiza el citoesqueleto, organiza los microtúbulos del citoesqueleto, ¿ya? Por eso está justo en el centro de la célula y a partir de ahí, de este organelo, centrosoma o citocentro, de ahí nacen los microtúbulos que se van hacia toda la célula, ¿ya? Ahora, aunque los vegetales tienen microtúbulos, no tienen centrosomas. Por eso es que en los vegetales hay microtúbulos, pero están más o menos desorganizados, ¿no? ¿Ya? En cambio, en las células animales y en los protozoarios, ¿ya? Estos centrosomas funcionan como te dije, ¿no? Como el centro donde se organizan, de donde parten los microtúbulos del citoesqueleto, ¿ya? Para que veas, ¿no? Bien, este centrosoma o citocentro tiene 3 partes, ¿ya? De repente se te hacen conocidos. Mira, en el centro hay como 2 tubitos hechos de microtúbulos que se conocen como centriolos. O bueno, como están en pares, les dicen también diplosomas. ¿Ya? Entonces, primero el componente, los centriolos o el diplosoma, porque siempre están de 2 en 2. ¿Ya? Alrededor de los centriolos hay como una especie de gelatinita dura, ¿no? Como una bolita, como una esferita de gelatina que se conoce justamente con el nombre de centrósfera o material pericentriolar. ¿Ya? Mira, la centrósfera o material pericentriolar. ¿Ya? Esta centrósfera es el origen de los microtúbulos que se van hacia toda la célula. ¿Ya? Normalmente los microtúbulos tienen tubulina alfa y beta, pero en esta centrósfera hay una proteína tubulina especial que se llama tubulina gamma, que sirve como punto de origen, que sirve como punto de nacimiento de los microtúbulos. O sea, aquí en esta centrósfera, aquí nacen los microtúbulos, gracias a que hay una tubulina especial llamada tubulina gamma. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, mira, centriolos o diplosoma, centrósfera o material pericentrolar, o si quieres le llamas coloide denso también, como te digo, es como una gelatinita dura. ¿Ya? Y después, el tercer componente son microtúbulos libres que nacen de aquí, que son las llamadas fibras del áster, que significaría algo así como fibras de la estrella. Como nacen hacia los costados como una estrellita, ¿ya? Entonces, fibras del áster, que son microtúbulos libres. ¿Estamos de acuerdo, compañero? ¿Ya? Entonces, el centrosoma es, como te dije, ¿no? El organizador de los microtúbulos del citoesqueleto. Está justo en el centro de la, bueno, no justo, ¿no? Más o menos en el centro de la célula, y a partir de ahí nacen los microtúbulos hacia todo el resto de la célula. ¿Ya? Una foto, ¿no me crees? ¿Eso cómo va a ser? Ahí está, mira, ahí está la foto. Ahí está la foto, mira, un centriolo, otro centriolo. Dice que los dos están cruzados en 90 grados. ¿Ya? Alrededor de los centriolos, ahí está el material pericentriolar o coloide denso, y de ahí nacen los microtúbulos libres, que bueno, acá no se ven muy bien, no sé si se notan, ¿no? Unos tubitos que están por ahí, ya bueno, ¿sí? Bien. Pregunta, a ver, ¿cuáles son los 3 componentes de la del centrosoma? A ver, haz un esfuerzo. El centriolo, centrósfera y fibras de Astar. Así es, muy bien, los centriolos, el nucleosoma, la centrósfera, correcto, y las fibras del áster. Excelente, muy bien, así es.
Acá no me han escrito nada. Bueno, pero espero que se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan. ¿Ya? Ven, ahí está, ¿no? Centrósfera, fibras del áster. Chévere, muy bien. Excelente, ¿no? Los centriolos o diplosoma, pues son dos. ¿Ya? La centrósfera o material pericentriolar, correcto. Y las fibras del áster, que son microtúbulos libres. Chévere. Ya está, muy bien. A ver. Bueno, esa es la estructura de los microtúbulos, ¿no? Creo que ya la hemos visto ya, ¿no? Los centriolos del diplosoma eran como pequeños cilindritos hechos de microtúbulos. Curiosamente tienen una organización bien bonita. Como verás, cada centriolo está formado de 9 grupos de 3, o sea, 9 tripletos de microtúbulos, ¿ya? O si quieres, les pone 27 microtúbulos, ¿no? Organizados de la siguiente manera. Organizados de la manera 9-3 más 0. ¿Ya? 9, o sea, 9 tripletos y en medio nada. Eso significa 9-3 más 0. ¿Ya? Entonces, esos serían los centriolos. ¿Sí? Y fíjate que estos centriolos, o sea, para unir los microtúbulos, hay una proteína que se llama nexina. ¿Ya? Para unir a los microtúbulos del centriolo está la proteína nexina. ¿Sí? Bien. En los cilios y flagelos ya ahorita vamos a hablar. Pero bueno, vamos a ver, mira, ¿cuáles son las dos, en conclusión, cuáles son las funciones del centrosoma? ¿Ya? Funciones del centrosoma. La que ya te dije, uno, son pues el centro organizador del citoesqueleto. ¿Ya? El centro organizador de los microtúbulos del citoesqueleto, ¿ya? A ver. Listo, ya. Mira, ahí está. Primera función del centrosoma. Entonces, como te dije, es el centro organizador de los microtúbulos del citoesqueleto. Acá está. Sí, mira, una célula de interfase, más o menos aquí está el centrosoma, y mira cómo parten todos los microtúbulos del citoesqueleto formando el andamio. Todo parte de aquí. Es el centro de organización, ¿ya ves? Pero aparte de eso, el centrosoma y sus centriolos van a formar otras estructuras muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Los centriolos de los centrosomas van a originar o se van a convertir, ¿no? O sea, pueden... Ah, lo tenía los tubitos, la proteína. Me preguntan ahí, ¿qué tenía los tubitos? La proteína nexina. ¿Ya? Así se llamaba. La proteína nexina. Ya está, muy bien. ¿Sí? Allá, te estaba diciendo que, bueno, entre las funciones era que el centrosoma era el centro de organización del citoesqueleto, pero también sus centriolos podían duplicarse y originar los cuerpos basales. Profe, ¿qué cosa era un cuerpo basal? En realidad, un cuerpo basal era como un centriolo, pero que no estaba aquí en el centrosoma, sino que estaba en otro lado, originando, sirviendo como punto de origen o bien a un cilio o bien a un flagelo. ¿Ya? Si tu célula tenía un solo flagelo, ya pues ese flagelo tenía como punto de origen el cuerpo basal, que era como un centriolo. ¿Ya? Era como un centriolo. ¿Sí? Ya está. Justamente acá creo que ahora sí vienen, no está, ¿no? Puesto de los... Siguiente, tampoco, ya, bueno. ¿Ya? Entonces, ¿no? El cuerpo basal era de origen de los microtúbulos, de los cilios y los flagelos. Y si una célula tenía hartos cilios, cada cilio tenía un cuerpo basal. ¿Ya? Como el cuerpo basal era como un centriolo, por eso es que también el cuerpo basal, la estructura de los microtúbulos era 9-3 más 0. ¿Ya? 9-3 más 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más? Ah, y también, mira, el centrosoma, que está aquí, cuando la célula se va a dividir, este mismo centrosoma se divide, sus centriolos se dividen y van a formar este aparatito. Este aparatito que está hecho de microtúbulos y que sirve para repartir los cromosomas entre las células hijas cuando la célula se divide. Miren, cuando la célula se divide, entonces los microtúbulos se reorganizan para formar este aparato. Y este aparato es el que va a separar el material genético y lo va a dividir mitad para una célula y mitad para otra célula. Pregunta, ¿cómo se llama este aparatito? Es el uso mitótico. ¿Ya? Es el uso mitótico. Entonces, por eso dice, ¿no? El centrosoma tiene que ver con 3 funciones. Primero, ya te he dicho que es centro organizador del citoesqueleto.
Segundo, origina los cuerpos basales de los cilios y los flagelos. Y tercero, forma el uso mitótico durante la mitosis. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esas tres funciones son básicas del centrosoma. ¿Correcto? Y con eso terminamos con los organelos no membranosos. Ahora vamos a hablar de los de membrana doble. ¿Ya? De los semiautónomos. Pregunta, ¿cuáles eran los organelos semiautónomos de membrana doble? ¿Cuáles eran los organelos semiautónomos? ¿Cuáles eran los organelos semiautónomos de membrana doble? Claro, los mitocondrias. ¿Y quién más? A ver, a ver, a ver. Las mitocondrias. ¿Y quién más? Y los cloroplastos. Mitocondrias y cloroplastos más joven. Ya, mira, mira, escúchate. No te confundas. Hasta ahorita hemos estudiado los sin membrana. Sin membrana son los ribosomas y centrosoma. Ya. Sin membrana, ribosomas, centrosoma. Entonces tiene que quedar bien claro, sin membrana. Y ahora vamos a estudiar a los que tienen doble membrana, que serían las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Ya? ¿Ya estamos claros? Mira, hoy día 4 organelos, 2 sin membrana y 2 con membrana. Los sin membrana, ¿cuáles eran? Los ribosomas y el centrosoma. ¿Ya? Y ahora nos falta los otros 2 con membrana. ¿Ya? Los con membrana, que serían las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Ya? Bien clarito, entonces estamos hablando de esos 4 organelos. ¿Sí? A ver, vamos con el primero. Las mitocondrias, sí, son bien chéveres. Clarito se las reconoce, joven, porque mira, parece que fueran baterías de carro, ¿no? No sé si has abierto una batería de carro, tiene celdas igualito las mitocondrias. ¿Ya? Y curiosamente las mitocondrias también tienen que ver con la generación de energía. ¿Sí? Dice que son, ¿no? Como los centros generadores de energía de la célula. De ahí sale el ATP. ¿Ya? De ahí sale el ATP. ¿Correcto? Entonces, cuando una célula, ¿no? Cuando una célula necesita harta energía, debe tener hartas mitocondrias. Por ejemplo, aquí mira, las células del hígado, cada célula del hígado tiene alrededor de 2.500 mitocondrias, ¿no? Porque claro, las células del hígado, como están trabajando todo el día, necesitan energía, necesitan una buena cantidad de energía. Otras células que requieren harta energía son las células musculares. Las fibras musculares, cada fibra muscular tiene alrededor de 1.000 mitocondrias. Mira, ¿no? Entonces, la cantidad de las mitocondrias, como son las que producen energía, la cantidad de las mitocondrias depende mucho del requerimiento energético. O sea, que si tengo una célula pues, floja que no hace gran cosa y que no va a necesitar energía, no sé, unas 5 o 10 mitocondrias, ¿no? ¿Ya? Pero en cambio, estas células que son muy activas, que requieren bastante energía, tienen pues, 1.000 la fibra muscular, 2.500 el hepatocito. Otras células que tienen también alto requerimiento de energía en el riñón son las células transportadoras de iones. Para transportar iones se necesita consumir bastante energía. ¿Ya? Entonces, en el riñón, en el túbulo contorneado, hay unas células que todo el día están transportando iones. Ellas también tienen harta mitocondria. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, ya lo dije, ¿no? Las mitocondrias son organelos semiautónomos porque tienen su propio ADN y sus propios ribosomas, ¿ya? Bueno, ya, pero después vamos a hablar de eso. Ah, mira, no hay mitocondrias ni en bacterias. Bueno, en bacterias obviamente no hay, porque en bacterias no hay nada. Lo único que hay en bacterias son ribosomas, después otros organelos no hay. ¿Ya? Pero esto está interesante, o sea, ¿por qué los glóbulos rojos
o eritrocitos no tienen mitocondrias, ¿no? A ver, ¿por qué los glóbulos rojos no tienen mitocondrias? ¿Por qué no les han dado? Bueno, en realidad les han dado, pero los han perdido. ¿Y por qué será? Pregunta. ¿De qué se encargan los eritrocitos? ¿De qué se encargan los eritrocitos? ¿Cuál es su función, joven? ¿Qué hacen? Claro, transportan oxígeno. Los glóbulos rojos, como tienen hemoglobina, se encargan de transportar el oxígeno. ¿Sí? Ya, ahora, la mitocondria, su principal función es la respiración celular, en la cual se tiene que quemar, ¿no?, las moléculas energéticas, metabolizarlas, consumiendo oxígeno. ¿Ya? O sea, la respiración celular consume oxígeno. Entonces, si el glóbulo rojo tuviera mitocondrias, ya, y está llevando el oxígeno, yo creo que se comería siquiera medio, o sea, la mitad del oxígeno en el camino. Ya, al final no va a llegar casi nada. No sé si me entiendes la idea. Ya, imagínate, si los glóbulos rojos tuvieran mitocondrias, ya pues se lo comen en el camino, ya llegaría poco oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, por esa razón, a los glóbulos rojos les han volado las mitocondrias para que no se consuman el oxígeno, pues, joven, ¿no te parece lógico? ¿Sí? Bueno, a mí me parece bastante lógico, ¿eh? ¿Ya? Que los glóbulos rojos no deben tener mitocondrias, si no se van a comer el oxígeno en el camino, ¿ya? Eso sería, bueno, ya sabes, ellos no tienen. ¿De dónde sacan su energía? Obtienen su energía, ya no te lo voy a decir en un rato. ¿No? A ver, continuemos, mira. A ver qué más hay. Ah, ya, la estructura de la mitocondria. Es facilito. La mitocondria tiene una membrana externa lisa, ¿no? Acá la he hecho arrugada, pero no, la membrana externa es lisa. La membrana interna, esa más bien sí es arrugada y formando crestas. Y el contenido de la mitocondria, el líquido dentro de la mitocondria, se llama matriz mitocondrial, donde está el ADN, que mira, curiosamente se parece al ADN de las bacterias porque es circular y desnudo, ya, diferente a nuestro ADN, ¿no? Ya, y también algunos ribosomas. ¿Cómo eran los ribosomas de la mitocondria, joven? ¿Eran 70S, eran 80S o 55S? ¿Cómo eran los ribosomas de las mitocondrias? ¿Qué tipo de ribosomas tenían las mitocondrias? ¿O no lo dije? Sí, lo dije. Sí. A ver, mira, te regreso. 55S, claro, mira, acá estaba. Ahí estaba. A ver. Eran pues los mitorribosomas. Ah, a ver, está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Listo, ya está. En fin. Ya, entonces, nuevamente. La mitocondria tiene membrana externa, que es lisa, membrana interna, que es arrugada con crestas, ¿no? Y la matriz mitocondrial, donde está el ADN mitocondrial, que parece bacteriano porque es circular y desnudo. Y los ribosomas chiquititos, ¿ya? Sí, pero bueno, vamos a la principal función de la mitocondria. Vamos a la principal función. La principal función de la mitocondria es la respiración celular. O sea, metabolizar la glucosa, ¿ya? Principalmente, también otras cosas, ¿no? Pero principalmente la glucosa, y quemarla, joven, hasta lo último, sacarle la última pizca de energía, ¿ya? La respiración celular aprovecha hasta lo último de energía. Mira, si de una glucosa, por respiración celular se genera de 36 a 38 ATP. ¿Ya? Como te digo, ¿ya? Este proceso metabólico como que saca hasta el último que se puede sacar de energía de la glucosa. Ya no se puede sacar más. Obviamente es en varios pasos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Y cuáles serán los productos finales de esta respiración? ¿Cuáles serán los productos finales de la respiración? Si decimos que vamos a quemar la glucosa hasta lo último, ¿cuáles serían esos productos finales de la respiración? ¿Ya? A ver, ¿cuál tú crees que sea?
¿no? Como te digo, vamos a agarrar la glucosa y por respiración celular la vamos a quemar hasta que ya no se pueda quemar más, obteniéndole toda la energía que se pueda. Por cada glucosa de 36 a 38 ATP. Pero ¿cuáles serán los productos finales? Bueno, uno de los productos finales obviamente es ATP, pero al final la glucosa, ¿en qué queda convertida? Queda convertida en algo insoluble que ya no se puede sacar más energía de. ¿Ya? A ver, ¿qué será? ¿Sabes qué queda? Como si lo hubiéramos quemado con fuego, queda CO2 y agua. ¿Ya? CO2 y agua. ¿Sí? ¿Sí me entiendes, no? Entonces, la respiración celular metaboliza la glucosa hasta lo último, hasta obtener ATPs, harto, ¿no? CO2 y agua. ¿Sí? ¿Cómo ocurre? Bueno, ocurre, como te estaba diciendo, en varios pasos. ¿Ya? A ver, vamos aquí. ¿Sí? Mira. El primer paso de la respiración es una etapa que no ocurre en la mitocondria, que ocurre afuera y que, bueno, tampoco no requiere energía. Es la glicólisis o glucólisis. La glicólisis o glucólisis, como te digo, ¿no? Mira, ¿dónde ocurre? Ocurre en el citoplasma. La glicólisis o glucólisis ocurre en el citoplasma, no ocurre en la mitocondria. Mira, todavía estoy afuera, ¿ya? Y este proceso de la glicólisis o glucólisis, ¿ya? No requiere oxígeno. En ese sentido, es un proceso anaerobio. Anaerobio, no requiere oxígeno. ¿Estamos claros, señores? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la primera etapa de la respiración celular ocurre fuera de la mitocondria y no requiere oxígeno. Se llama glicólisis o glucólisis. ¿Correcto? Bien, ahora, lo bueno, claro, no requiere oxígeno y se puede llevar a cabo en cualquier momento, ¿no? ¿Sabes qué es lo malo? Que la cantidad de energía producida por glicólisis es miserable, poquito. Bueno, casi nada, mira. De una glucosa, por glicólisis tienes que gastar 2 ATPs y te devuelve 4. Mira, si por cada glucosa gastas 2 ATPs y te devuelve 4, ¿cuál será la ganancia neta por glucosa en la glicólisis? A ver, dime, ¿cuál será la ganancia neta de ATP? 2 ATP, claro que sí, 2 ATP. ¿Ya? 2 ATP. La ganancia neta en la glucólisis, como ves, es 2 ATP por cada glucosa. Casi nada, ¿qué voy a hacer con 2 ATP? Ah, justo te iba a decir. ¿Te acuerdas que te dije que el glóbulo rojo estaba condenado a no tener mitocondrias para que no se gaste el oxígeno en el camino? Ya, entonces, como el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, su metabolismo solo es glucólisis. ¿Sí? Profe, pero la glucosa es miserable. Sí, pero ya, pues, no requiere gran cosa, ¿no? La glucosa solo para sobrevivir. Por eso, el glóbulo rojo está feliz con la glucólisis. Metaboliza la glucosa, obtiene sus 2 ATPs y eso le alcanza para vivir, ¿no? Y sin consumirse el oxígeno, para que veas, ¿ya? Pero bueno, a ver, la siguiente etapa. Mira, la glucólisis va a convertir la glucosa en 2 moléculas llamadas piruvatos, y esos piruvatos, al entrar a la mitocondria, se van a convertir en acetilcoenzima A, en moléculas de acetilcoenzima A, ¿ya? Y, y la siguiente etapa de la respiración celular justamente es para quemar el acetilcoenzima A, ¿ya? ¿En qué ruta metabólica? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs es complicado. No sé si alguna vez te va a tratar de memorizar. Bueno, te lo memorizas, después no te olvidas, te lo vuelves a memorizar, no te lo vuelves a olvidar. Ya, son hartas reacciones, ¿no? Sí, profe, toda la vida, sí, todavía te vas a olvidar. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes que no debes olvidarte del ciclo de Krebs? A ver, presta atención, presta atención. No, en realidad, joven, no la verdad, no es importante que usted se memorice todas las reacciones del ciclo de Krebs, pero sí tiene que entenderlo. Sí tiene que entenderlo. En primer lugar, mira, el ciclo de Krebs es el segundo paso en la respiración, ¿ya? Y es una ruta metabólica que ocurre, en primer lugar, ¿dónde ocurre? En el juguito de la mitocondria, aquí adentro, ¿no? Aquí en el líquido que hay dentro de la mitocondria. ¿Y cómo se llama ese líquido que está dentro de la mitocondria? A ver, ¿cómo se llama? Entonces, pregunta, ¿en qué parte de la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs?
¿En qué parte de la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs? ¿Cómo se llamaba esta parte? ¿Qué dirías tú? ¿El ciclo de Krebs ocurre en las crestas o en la matriz mitocondrial? Claro, así es, en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Te vuelvo a repetir, ¿ya? No es necesario que te aprendas todas las reacciones del ciclo de Krebs, pero sí tienes que entender para qué sirve. El ciclo de Krebs, joven, es un hornito, es como una especie de hornito donde vamos a quemar la acetilcoenzima A. Y vamos a quemar la acetilcoenzima. Ahora, esta acetilcoenzima A, que es una molécula, ¿de dónde viene? Pues obviamente viene de la glicólisis, ¿no? De la glucosa, ¿no? De ahí viene. Pero no solo vienen de ahí, ¿ya? También puede originarse acetilcoenzima A de los lípidos, ¿no? De las proteínas, ¿no? De otros sitios puede venir la acetilcoenzima. Claro, uno de los más comunes es la glucosa, pero también puede venir de otros sitios. Bueno, en fin, como sea, te dije que el ciclo de Krebs es como un hornito para quemar acetilcoenzima A, ¿sí? Donde al entrar al ciclo, el acetilcoenzima A termina quemado hasta CO2. Quemado hasta CO2, ¿sí? Al quemar los acetilcoenzima A hasta CO2, se generan 2 ATPs por cada glucosa, 2 ATPs de manera directa, ¿ya? De manera directa. O lo que los bioquímicos dirían fosforilación a nivel de sustrato. Eso no importa, ¿ya? Ahora, tú seguramente dirás, profesor, pero, o sea, ese ciclo de Krebs, profe, no sirve para nada, profe, porque miren, ha quemado, acá sale CO2, acá sale poquito ATP, profe, ¿cuál es la ganancia del ciclo de Krebs? La ganancia del ciclo de Krebs, joven, es que genera un montón de moléculas de alta energía. Cofactores reducidos, moléculas reducidas de alta energía. ¿Sí? Mira, entonces cáptame la idea. El ciclo de Krebs quema el acetilcoenzima A, se genera CO2 y un poquito ATP. Pero ¿qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo que el ciclo de Krebs ha producido que sea importante? Son estas moléculas NAD y FAT reducidos de alta energía. Porque si estas moléculas yo las proceso, voy a obtener un montón de ATP. O sea, acá todavía no tengo el ATP, todavía recién estoy obteniendo moléculas de alta energía. Pero si yo las proceso con los siguientes pasos, entonces ahí voy a obtener full ATP. ¿Ya? ¿Sí? Ya está. Por eso son cofactores o moléculas reducidas de alta energía. ¿Ya? ¿Y cuáles son los otros procesos? Bueno, los otros procesos son dos que ocurren en las crestas de la mitocondria. En las crestas de la mitocondria. ¿Ya? ¿Sí? Mira. Míralo así. Estas moléculas de alta energía son imprudentes. ¿Ya? Van a ir por acá y se van a encontrar con la banda de los peperos del norte. ¿Ya? Los citocromos. A esta banda de citocromos, ¿sí? Que están en las crestas de la mitocondria, ¿ya? Se van a encargar del siguiente paso que se llama la cadena respiratoria. ¿Y qué cosa es esta cadena respiratoria? Es una cadena de citocromos, ¿ya? Que le va a sacar los electrones de alta energía a estas moléculas y a estos electrones, por eso les digo a los peperos del norte, les van a ir robando su energía poco a poco, los van a dejar sin energía, ¿ya? Hasta que esa energía sea canalizada acá para fabricar ATP. ¿Ya? Entonces, mira lo que hace la cadena respiratoria. La cadena respiratoria está formada por varios citocromos, que son enzimas transportadoras de electrones. Entonces, a estas moléculas se les saca electrones de alta energía. Y esos electrones se van transportando poco a poco, robando esa energía, hasta que los dejas como electrones misios. Ya hasta, misios, ¿no? Pues peperos, pues le digo, por acá, ¿no? Le quita, ya, lo bota casi, ya misio. Y toda esa energía que le ha quitado la canaliza hacia aquí. ¿Ya? Ya sabes. De eso se encarga la cadena respiratoria formada por citocromos. ¿Sí? Al final, estos electrones misios, ¿sabes quién se los va a agarrar? El oxígeno. El oxígeno que tú respiras, ¿ya? Es como un recogedor de basura. Recoge a estos electrones misios que no sirven para nada. ¿Ya? Los capta. Por eso dicen que el aceptor final de los electrones del metabolismo, o sea, esos electrones sin energía, ¿ya? O con poca energía, ¿no? Son captados por el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno captura los electrones, captura también algunos átomos de hidrógeno y forma el agua. ¿Sí? O sea, este oxígeno, cuando captura los electrones con poca energía que salen de acá,
al final se va a unir con hidrógeno y va a terminar formando agua. Pero es otro cantar, eso ya lo ves después en detalle. Ahora lo que me interesa es, ¿cómo se llama la última etapa? Mira, fíjate. Glicólisis en el citoplasma. Ciclo de Krebs en la matriz. ¿Ya? Cadena respiratoria en las crestas. Pero esta energía tenemos que canalizarla para fabricar ATP. ¿Quién se encarga de convertir esta energía en ATP? El proceso se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP. ¿Ya? ¿Y quién lo lleva a cabo? Este sujeto, este chupetín de acá. ¿Ya? ¿Qué se llama? Se llama oxisoma o partícula F. O partícula F. La partícula fundamental o elemental. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, ahí se la ve, le hubiera puesto el nombre acá, ¿no? Bueno, ya, pero bueno, es la... Entonces, mira, tanto la cadena respiratoria como la fosforilación oxidativa ocurren en las crestas mitocondriales. El ciclo de Krebs, en cambio, ocurre en la matriz. ¿Sí? Entonces, esa sería una visión global de la respiración celular. Esa sería una visión global de la respiración celular. Ahora, si queremos ampliar un poquito más aquí, mira, ahí está, ¿no? En las crestas, ¿cómo se llama la partícula que fabrica el ATP? ¿Cómo se llama la partícula que fabrica el ATP? Son las partículas fundamentales, partículas F o partículas elementales, ¿no? Conocidas también con el nombre de oxisomas, ¿ya? Conocidas también con el nombre de oxisomas. Muy bien. Entonces, a ver, hagamos un recuento ya de las funciones de las mitocondrias. Mira, la mitocondria se encarga de la respiración celular, como dijimos, también se encarga de fabricar el ATP, también se encarga de regular la temperatura, ¿sí? Y cuando la célula está muy lesionada, la mitocondria se da cuenta y dice, célula, tienes que suicidarte. El suicidio de la célula se conoce con el nombre de apoptosis, ¿ya? Entonces, cuando la célula está muy lesionada, las mitocondrias se activan y comienzan a liberar esta sustancia llamada citocromo C. Y eso es un mensaje para que la célula se suicide por apoptosis. ¿Sabes, no? Que hay una cosa que se llama suicidio celular, ¿sí? Y por último, las mitocondrias también se encargan de la autoduplicación, ¿ya? Es decir, las mitocondrias no son originadas por ningún organelo más, ¿ya? Ellas solitas se originan. ¿De dónde vienen las mitocondrias? Vienen, pues, de otras mitocondrias, ¿ya? Vienen de otras mitocondrias, ¿sí? Listo. Bueno, por último, a ver, hablemos de los plastidios, ¿sí? Los plastidios. Los plastidios básicamente están únicamente en células vegetales. Los plastidios están presentes en las células vegetales, ¿ya? Y aunque usted conoce los más importantes, que son los cloroplastos no son los únicos, ¿ya? Hay también los que en lugar de clorofila contienen pigmentos, ¿no? Y son de colorcitos. Se llaman cromoplastos. Por ejemplo, los que tienen caroteno son de color anaranjado, porque el caroteno es un pigmento anaranjado. Los que tienen xantófila son amarillos, ¿ya? Cromoplastos amarillos, xantófila amarillo. ¿Y qué color será, joven, el licopeno? El licopeno, ¿por ahí lo ha escuchado usted? El licopeno es abundante en tomates. El licopeno es abundante en tomates, entonces, bueno, debo deducir que el licopeno es de color rojo, ¿ya? Bien. Y así como hay, mira, plastidios de colorcitos, ¿ya? Y plastidios verdes porque tienen clorofila, también hay plastidios que no tienen color, ¿no? Que como son blanquitos nomás, se conocen como leucoplastos, ¿ya? A ver, nuevamente, entonces, a ver, preguntita, ¿qué color es el caroteno? A ver si me dicen, ¿qué color es el caroteno? ¿Qué color es el caroteno? A ver, por ahí. Claro, anaranjado, como las zanahorias, ¿no? Así es, ¿no? Caroteno anaranjado.
La xantófila, joven, ¿qué colorcito era? A ver si recuerdan. Xantófila, ¿qué color era? Amarillo, muy bien, amarillo. ¿Y licopeno, qué color era el licopeno? Rojo, correcto, rojo, así es. Entonces, estos pigmentos, como te digo, de colorcitos, ¿no? Naranja, amarillo, rojo, ya están en los plastidios de colores, que se conocen como cromoplastos. Cromoplastos, ¿ya? Los cloroplastos, que son los más importantes, los verdes, contienen clorofila, que es de color verde, pero eso quería aclararte, no vas a pensar que los cloroplastos solo contienen clorofila. La clorofila es el pigmento fotosintético principal, ¿ya? Es el pigmento fotosintético principal, pero no es el único, ¿ya? No es el único. O sea, los cloroplastos contienen clorofila, pero también tienen un poquito de caroteno y xantófila, que son pigmentos accesorios, que ayudan a la fotosíntesis, la mejoran. Sino que nosotros vemos a las plantas verdes, porque como hay harta clorofila, el color anaranjado y amarillo de caroteno y xantófila, que también hay en los cloroplastos, queda enmascarado, ¿sí? Ahora dice, cuando es otoño y la célula, bueno, y la hoja se va a caer y se muere, entonces la clorofila comienza a desaparecer y recién se nota el color del caroteno, ¿ya? Y de la xantófila, por eso es que las hojas se ven amarillas o anaranjadas, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ya entonces en los cloroplastos hay principalmente clorofila y otros pigmentos accesorios, como caroteno y xantófila, ¿ya? Y los leucoplastos, que como su nombre lo dice, son blanquitos, no tienen color, ¿ya? Y sirven básicamente para el almacenamiento. Almacenamiento de proteína, de carbohidrato o de aceites, ¿no? Por esa razón, básicamente los encuentras en tallos de las plantas o en las raíces, ¿sí? A ver, ahora veamos al cloroplasto en detalle. Mira, el cloroplasto también es un organelo de doble membrana semiautónomo. Y también se piensa que era una bacteria, al igual que la mitocondria, que era como una bacteria que se metió dentro de otra célula y se quedó a vivir ahí, ¿sí? La doble membrana, mira, acá se nota, mira, fíjate que la membrana externa es lisa. En cambio, la membrana interna, ¿no? Nota que forma estas estructuras que son como moneditas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la membrana interna, que es muy interesante, porque mira cómo forma estas estructuras. Estas estructuras en forma de monedita se conocen como tilacoide. Cada una de las moneditas es un tilacoide, ¿ya? Y si tú consideras en conjunto, ¿no? Todas las moneditas de este grupito de monedas, a este grupito se le conoce como grano, ¿ya? Entonces, tilacoide es solo una laminita, una bolsita, ¿no? Y ahora el grupito de bolsitas se llama grano en la mitocondria. Y ahora entre las granas, mira, el líquido que está entre las granas, esto de acá, este líquido de acá, se llama estroma. Estos nombres van a ser importantes, ¿ya? Porque mira, ¿cuál es la principal función de los cloroplastos? Como tú sabes, es la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis. Así que te vamos a indicar algunas cositas importantes de la fotosíntesis. A ver, primero estudiaremos al tilacoide. Si vemos más de cerca al tilacoide, vas a ver que en su membrana hay unas estructuras que se llaman fotosistemas, que son como los paneles solares de tu termo. Igualito, Juan, igualito, ¿ya? Porque su función es capturar la energía luminosa, la energía de la luz. Y bueno, convertirla en energía química, ¿no? Estos fotosistemas, ya, mira, estos fotosistemas están formados de los pigmentos fotosintéticos, que serían la clorofila y los accesorios, ¿no? El principal, la clorofila, y los accesorios, ¿no? Carotenos, xantófilas, y ciertas metaloproteínas llamadas plastoquinona y plastocianina. O sea, mucho nombre. Pues. Ya está, espérate. Lo vemos ahí. Te vuelvo a repetir. Mira, en el tilacoide tú vas a encontrar, ¿no? Pigmentos fotosintéticos como la clorofila, carotenos, xantófilas, metaloproteínas como plastoquinona y plastocianina. Y estas cositas, tanto los pigmentos como estas metaloproteínas, se van a organizar en estos grupitos llamados fotosistemas. Ahora, ¿para qué sirven estos fotosistemas? Estos fotosistemas capturan la energía solar, capturan la energía luminosa y la convierten en moléculas de alta energía, como por ejemplo ATP y NAD fosfato reducido, NAD fosfato hidrógeno, ¿no?
¿Ya? Este proceso de capturar la energía de la luz se conoce con el nombre de fase luminosa o reacción de Hill de la fotosíntesis o fase fotoquímica. ¿Por qué fotoquímica? Porque usas la luz para conseguir energía química. Entonces, está bien, el nombre de fotoquímica es correcto. La fase luminosa o fase fotoquímica de la fotosíntesis es la etapa en la cual estamos capturando la energía luminosa y la estamos convirtiendo en moléculas de alta energía, como ATP o NAD-fosfato reducido. ¿Quién es el responsable entonces de la fase luminosa o dónde ocurre? El tilacoide. El tilacoide con sus fotosistemas, ya sabes, panel solar, ¿ya? ¿Sí? Y después, la siguiente fase de la fotosíntesis es la llamada fase oscura o biosintética. O si quieres le dices reacción de Blackman, del hombre negro, aunque no sé qué tiene que ver un hombre negro acá. Bueno, en realidad es apellido, no es que en realidad hay un hombre negro. ¿No? Ya bueno, entonces ya sabes, ¿no? Mira, en los tilacoides ocurre la fase luminosa en la cual la energía de la luz es captada en forma de moléculas, ¿sí? En forma de compuestos químicos. Por eso dicen fotoquímica. Pero en la fase oscura o biosintética, mira, esta energía que ha sido captada acá va a ser usada en un proceso metabólico llamado ciclo de Calvin para fabricar, usando el ATP, para fabricar glucosa. ¿Ya? Entonces, en la fase oscura es donde se fabrica la glucosa y los otros compuestos orgánicos. Por esa razón, a la fase oscura le llaman fase biosintética. ¿Estamos de acuerdo, compañero? Mira, aquí en la fase luminosa se captura la energía y acá en la fase oscura te la gastas para fabricar glucosa y otros compuestos. Por esa razón, a la fase oscura se le conoce con el nombre de biosintética. ¿Ya? Como detalle, los procesos metabólicos que ocurren aquí se llaman ciclo de Calvin y la captura del CO2 se llama fijación del CO2 y se da por la enzima llamada rubisco. Se da por la enzima llamada rubisco. Ahora mira, la fase luminosa ocurre en los tilacoides y en la grana. Adivina dónde ocurre la fase oscura. La fase oscura o biosintética, donde fabrica los compuestos, ocurre en el estroma. Ocurre en el estroma. ¿Ya? ¿Listo, compañerito? Bueno, hasta ahí es lo que vamos a hablar entonces ahora. No sé si puedes alistar tu hojita y tu lapicero para unas preguntitas, a ver qué tal te va. Sí, vamos a ver qué tal te va, porque ya esto es para la siguiente clase. A ver, entonces, ya listo, lista, lista. Confírmame cuando tengas tu hoja. Listo, muy bien, ya sabes, 25 segundos por pregunta. Ya, a la una, a las tres. Pregunta uno, listo. Bueno, eso creo que 30. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 4.
Pregunta 5. Pregunta 6. Pregunta 7. Pregunta 8. Pregunta 9. Y la pregunta 10. Ya, muy bien. A ver, entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que... En la primera, mira, el centrosoma no tiene membrana, o sea que de antemano la primera está mal, ¿no? Falsa. Entonces, se centra la cédula D. Entonces, sí. ¿Ya? Y el centrosoma, que como recordarás estaba hecha de microtúbulos, sí formaba el uso mitótico durante la división celular. ¿Ya? Uso mitótico, uso acromático, o sea, esa cosita que separaba los cromosomas. Entonces, con eso nomás, yo ya sé que la respuesta es la D. ¿No? Claro que esto también podría saber que es falso, porque la detoxificación celular, como tú sabes, está a cargo del retículo liso, ¿sí? Y también, como el centrosoma tiene microtúbulos, también es el que forma los cilios y los flagelos, o sea, ya ve, en la 1 era D, ¿ya? En la 1 era D. En la 2, ¿qué marcaste? ¿Dónde no encontramos mitocondrias? A ver, ¿dónde no encontramos mitocondrias? ¿Qué dices tú? ¿Cuál sería la respuesta de la 2? Respuesta, amigo. Las bacterias no tienen, porque ninguna bacteria tiene organelos. Pero después, acuérdate que te dije que los glóbulos rojos no tenían mitocondrias porque se iban a comer el oxígeno, pe. ¿Ya? Entonces los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. ¿Ya? Dos, amigo, entonces. Dos, amigo. Pregunta 3. ¿Sí? A ver, ¿cuántas mitocondrias hay en una célula hepática y en una fibra muscular? Ya, en la célula hepática serían, en el hígado son 2.500, en la fibra muscular más o menos 1.000, gigantes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tres casas, tres casas. Pregunta 4, ¿cómo se llama la síntesis de ATP? ¿Ya? A ver, la síntesis de ATP se conoce también con el nombre de 4, ¿cómo se llama la síntesis de ATP? Se conoce también con el nombre de fosforilación oxidativa, ¿ya? Fosforilación oxidativa, 4, casa. En la pregunta 5, la enzima que fabrica el ATP
sería las partículas F o partículas elementales, 5 beso. En la pregunta 6, ¿no? En la pregunta 6, dice, la mitocondria básicamente es reproducción de energía, pero también puede regular el ciclo celular. ¿Cómo? Respuesta, amigo. Iniciando la apoptosis, ¿ya? Iniciando la apoptosis. ¿Sí? Pregunta 7. A ver, ¿cómo se llaman los plastos que no tienen pigmentos? Los plastos que no tienen pigmentos, ¿cómo se llamarían? ¿Y cuál sería su función? Como no tienen pigmentos, son blanquitos, entonces era leucoplastos, ¿no? Y su función, básicamente, ¿cuál será? ¿Fotosíntesis? No creo. Si no tienen pigmento, ¿cómo van a hacer fotosíntesis? Tiene que ser respuesta a almacenamiento. Muy bien. 7, casa. ¿Ya? En la pregunta 8, los plátanos y otros frutos amarillos, ¿cuál era amarillo? ¿Te acuerdas cuál era amarillo? ¿Te acuerdas cuál era amarillo? Santófila, pues, ¿no? Santófila, muy bien. En la pregunta 9, los cloroplastos obviamente tienen clorofila, ¿ya? Pero no solo clorofila, ¿no? Sino también los pigmentos accesorios que son cartenos y santófilas, o sea, la C. 9, casa. Ya te dije que a los carotenos, que son naranjas y santófilas, amarillos, no se les ve porque la clorofila está enmascarando. Pero cuando en otoño las hojas se caen, pierden la clorofila y ahí sí recién se ven los carotenos y las santófilas. ¿Ya? Por eso las hojas se ven anaranjadas. 9, casa. Y la última, a ver, joven, la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se, en qué parte del cloroplasto? Claro, en los tilacoides. En los tilacoides. Muy bien, compañeritos. Así quedarían entonces las claves, ¿no? Si no hubiera ninguna pregunta adicional, entonces quedaríamos ahí. Ya está.